Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Hoy martes 4 de junio del año 2019 vamos a tener la oportunidad de conversar con un reconocido y destacado hombre intelectual de la República Dominicana, historiador, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, esta noche aquí en Víctor en Vivo, el profesor Juan Daniel Balcácer. Gracias por el honor de permitirnos compartir con usted. Buenas noches. Buenas noches, don Juan Daniel. Sí. Don Juan Daniel, la semana pasada, el viernes específicamente, 30 de mayo, se cumplen 58 años del ajusticiamiento del tirano, 30 de mayo de 1961. Me gustaría empezar por ahí. ¿Qué significó, qué representó para la República Dominicana y para los países de la región el ajusticiamiento de Trujillo? Bueno, en ese entonces, 30 de mayo de 1961, quizá la generalidad del pueblo dominicano y muchos observadores no se percataron del impacto que tendría tanto a escala nacional como internacional la súbita eliminación física del dictador Trujillo. Hay quienes creen que se decapitó la tiranía en ese momento y no fue así. Se pudo descabezar el monstruo de 7 cabezas, aunque esa era una sola, pero la maquinaria que sirvió de sustento a la tiranía siguió operando durante muchos años. Sin embargo, la desaparición física del dictador produjo o tuvo como consecuencia que colapsara al cabo de varios meses el gobierno que personificaba a él junto con su familia. Y por lo pronto ese solo hecho motivó que se produjera una apertura en la sociedad dominicana y que se iniciara un proceso típico en sociedades latinoamericanas que fueron también gobernadas por dictadores, un proceso de transición de un gobierno autoritario hacia un sistema pluralista y democrático, que tampoco se creó de la noche a la mañana, sino que fue un proceso. Entonces hubo un proceso de apertura y de surgimiento de libertades públicas, de ejercicio de libertades públicas, de la libertad del pensamiento, la formación de partidos políticos, el regreso de muchos exiliados que tenían años fuera del país, y entonces comenzó una nueva época. El nacimiento de nuestra democracia. Exactamente, el nacimiento de lo que iba a ser la democracia dominicana. Arranca con la desaparición de Trujillo. Y eso es un acontecimiento histórico trascendental para Santo Domingo y para el país y la región. ¿Qué pasó, don Juan Daniel, con los Estados Unidos? Que de tener dictadores aliados, sí, claro, incluyendo a Trujillo en República Dominicana, se nota como que empezaron a sacarle la alfombra o como que empezaron a dejar de apoyar las dictaduras y entonces apostaron a que esas dictaduras fueran cayendo. ¿Por qué el cambio de la política exterior norteamericana en ese momento? Eso tuvo un factor importantísimo de geopolítica. Es decir, recordemos que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y los Estados Unidos y sus aliados lograr eliminar el problema del nazismo conjuntamente con las potencias del eje, es decir, Alemania, Italia, Franco, que entonces se aisló, aunque consolidó su dictadura, pero el surgimiento del sistema socialista comunista, encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues entonces creó ese mundo bipolar que hizo posible, poco después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de la Primera, pero de la Segunda, hizo posible esa división y el hecho de que en el hemisferio occidental los Estados Unidos pues fueran propensos y proclives a respaldar dictaduras de centro derecha o de derecha que combatían el comunismo
combatían por lo tanto la verdadera democracia y entonces recibían el respaldo de los Estados Unidos. Hacia 1955, 57, 58 ya se estaba produciendo un cambio en el plano internacional. Un cambio porque la Guerra Fría, si bien estaba quizás en su punto más álgido, el surgimiento de la Revolución Cubana en el Caribe, el impacto que tuvo eso en América Latina, el advenimiento de un gobierno, de un presidente con un cariz democrático como John F. Kennedy en 1960, pues eso contribuyó a una política de, digamos, de alejamiento de los Estados Unidos de sus aliados tradicionales, que eran los viejos dictadores latinoamericanos. Y en el caso de Trujillo, no solamente les retiraron su apoyo en virtud de esa nueva política, sino sobre todo de los excesos que ya estaba cometiendo Trujillo por su larga dictadura. Ahí vino el tema Galíndez, ahí vino el tema Hermanas Mirabal. El tema Galíndez, antes que las Mirabal, fue lo determinante para que los Estados Unidos comenzaran a retirarle el apoyo a Trujillo, no por Galíndez, que no era en realidad tan importante para la administración de Eisenhower, sino por lo que sobrevino después, especialmente por el asesinato del piloto, del ciudadano norteamericano, no, del piloto de Tony, Gerald Murphy, de Murphy. De nacionalidad norteamericana, y por todo el encubrimiento que entonces hubo que hacer para tratar de tapar ese crimen. Y eso no lo perdonaron los Estados Unidos, conjuntamente con el hecho de que Trujillo se atrevió a secuestrar desde territorio norteamericano a un ciudadano, aunque no fuera norteamericano, y sacarlo fuera del país. También debemos agregar, si usted está de acuerdo, con que el mayor apoyo hacia Trujillo provenía del gobierno de Eisenhower, porque Nixon, a la sazón vicepresidente de Eisenhower, tenía relaciones muy estrechas con Trujillo. Algunos señalan inclusive que fue su abogado. No solamente eso. Vino al país, inclusive. Pero Trujillo tenía relaciones con muchos con congresistas norteamericanos, con periodistas. El lobby que hizo la dictadura no fue a finales de su régimen. Tenía, incluso para el caso Galíndez, Trujillo contrató a un hijo de Franklin Delano Roosevelt, que era un prominente abogado, y estaba bajo su nómina. Su nómina. Es decir, que en eso no creo que eso haya afectado. Nixon estuvo en el país brevemente cuando la feria, llamada Feria de la Confraternidad del Mundo Libre. Es decir, había una relación, digamos que cordial. Y fíjate que Trujillo desde los 40, desde el año 40 también había estado el secretario de Estado Cordell Hull, con el que se firmó un convenio, se le dedicó incluso el llamado obelisco Hembra, se llamó durante mucho tiempo Tratado Trujillo-Hall. Es decir, que el pago de la deuda. Hubo un cambio realmente de política exterior de los Estados Unidos hacia las dictaduras de centro derecha y de derecha, y ya estaba resultando sencillamente fuera de contexto, y Trujillo se había hecho ya un objetivo. Y cuando surge el problema cubano, entonces, y el cambio de gobierno en Estados Unidos, de la administración Eisenhower a la de Kennedy, entonces es que tienen lugar todos esos inconvenientes, errores garrafales, el caso Galíndez, la secuencia asombrosa de tantos crímenes que produjo el caso Galíndez, no solamente aquí, sino también fuera. El atentado a Betancourt, el asesinato a las hermanas Mirabal. Bueno, ya lo de las Mirabal es un caso interno. Estamos hablando de lo que produce que los Estados Unidos vean con desdén ya la presencia de Trujillo y le envían emisarios para convencerlo de que abandonara el poder, y entonces él se resiste, de manera que en ningún momento él quiso aceptar que ya su tiempo, por lo menos en cuanto se refiere al apoyo
de los Estados Unidos había pasado. Y se vio muy evidente la postura del gobierno norteamericano cuando, a raíz o a los pocos días de su ajusticiamiento, la salida abrupta de la familia Trujillo del país como parte de las condiciones de los norteamericanos para el levantamiento de las sanciones de la OEA, cuando el presidente Balaguer había solicitado. Claro, eso fue también una forma de presionar al país, pero ellos habían planteado, primero tenían que salir los personeros más repudiados de la dictadura. Johnny Aves. Johnny Aves, que fue la cabeza más visible, pero no el único, y los miembros de la familia, como los tíos tremendos, que infundían un terror a la población, y finalmente a Ramfis lo terminaron convenciendo de que tenían que ir. Y ya eso, bueno, por eso se produce 6 meses después de mayo. A propósito de Ramfis, ¿qué valoración tiene don Juan Daniel Balcácer de las actividades proselitistas que viene realizando un nieto de Trujillo que se está promoviendo como candidato a la presidencia de la República? Lo primero es que vivimos en una democracia, en un sistema democrático, y todo dominicano pues tiene derecho a exteriorizar sus ideas. Yo particularmente estoy convencido de que constitucionalmente no le es posible por lo menos participar en el próximo certamen electoral. Por la nacionalidad. Por la nacionalidad, y porque además tiene que haber vivido 10 años aquí en el país. Realmente creo que un nieto no tiene por qué cargar la culpa de su abuelo, solo que en el caso de él comenzó mal, porque cuando comenzó sus labores proselitistas y de cara a la opinión pública, comenzó elogiando al gobierno de su abuelo, al régimen de su abuelo, y no es que tiene que, digamos, condenarlo, pero es un tema que si se hubiese distanciado de él, a lo mejor tendría algunas simpatías. Aquí en el país vive otra nieta de Trujillo y nadie la ha repudiado. ¿Ah, sí? Sí, hija de Ramfis. Escribe en el Nacional desde hace mucho tiempo. Se llama Aida Trujillo. No esconde su apellido. Hace mucho que vive, mucho antes de ese muchacho venir. Lo que pasa es que ella no ha anunciado aspiraciones No, ha publicado, porque es escritora, ha publicado 2 novelas, una sobre su padre, que se llama El otro Ramfis Trujillo, y una novela A la sombra de mi abuelo. Sí, donde habla de las... Sí, es decir... Ahora les recuerdo que habla de las intimidades de cómo era Trujillo con sus nietos, de cómo compartía en términos familiares. Esa señora se fue muy niña, una niña igual, y ese muchacho creo que no nació aquí. Es decir, que realmente es tercera generación, pero la ley existe, y no creo que tenga posibilidades. Todavía también está vigente una ley del Consejo de Estado que prohíbe la promoción. Las actividades trujillistas, pero hasta ahora ese aspirante no está promoviendo la obra de su abuelo, pero la defiende. Don Juan Daniel, una gran parte de la sociedad añora o expresa añoranza hacia un régimen de fuerza que identifican con Trujillo. Y se habla de que si hace falta Trujillo, de que cuando Trujillo había más seguridad, que había más control, que habían... ¿Qué valoración le merece esas voces? A mí no me parece, y no he visto encuestas en ese sentido, a mí no me parece que una gran parte de la población dominicana preferiría un régimen de fuerza. Quien diga eso, quien exteriorice ese deseo, no tiene idea de lo que es vivir en una dictadura como la de Trujillo. Lo que pasa es que la mayoría de la población o nació posterior al ajusticiamiento del 80 en adelante, o vivió siendo muy niños y niñas los últimos años de la dictadura y quizás no tienen la memoria para recordar. Te voy a decir algo. El último censo reveló
que más del 50% de la población, es una población muy joven, nació después de 1980, 85 y 90, es decir, es el periodo. Lo que quiere decir es que esa juventud dominicana y esas generaciones que hoy tienen 35, 40 años, ni conocieron la dictadura, ni los días finales de esa dictadura, no conocieron las turbulencias que se vivieron aquí en el periodo del terror en que gobernaron Ramfis con el apoyo de Balaguer, ni conocieron la Revolución de Abril, uno de los acontecimientos más extraordinarios que hubo en la segunda mitad del siglo XX. De manera que decir que yo hasta he oído que en época de Trujillo se podía dormir con las puertas abiertas. Bueno, éramos 2.5 millones de habitantes. En toda la isla, en toda la República Dominicana. Donde hoy hay 11 millones, éramos 2.5, 80%, casi 80% rural. Las ciudades eran muy pequeñas. Yo andaba a la capital de cabo a rabo. Me dice mi padre que ellos conocían las placas de los vehículos de memoria. Claro, eran cuatro dígitos. Sí. Mira, ahí va don Juan Daniel Balcácer, ahí va. Podíamos jugar pelota en la calle, pelota, sin problema, porque cada vez que pasaba un carro, eso era, no es raro. Es decir, que la sociedad creció mucho después de la erradicación del Trujillato. Y, ojo, se vivía con mucho miedo. Hasta para robar había que pensarlo. Se vivía con mucho miedo porque usted podía entrar a una casa que no necesariamente era la casa de un ciudadano humilde, podía resultar un pariente directo y ahí había problemas, pero había mucho terror. Don Juan Daniel, volviendo a la parte que usted mencionaba ahorita de Cuba y la incidencia de la Revolución Cubana en los países del área, Cuba tuvo varias situaciones. Primero, el triunfo de la revolución, cuando Fidel y su equipo, su grupo, bajan de Sierra Maestra, y después la huida de Batista, 1 de enero de 1959. Pero también estuvo la crisis de Bahía de Cochinos, pero también estuvo la crisis de los misiles. Entonces, me pregunto, esa incidencia del movimiento revolucionario castrista y de la figura de Fidel Castro en la juventud de ese momento del país y de los demás países del área, ¿no amenazaban a los Estados Unidos? O sea, ¿no hubiese sido mejor política para Estados Unidos apostar a las dictaduras para tener una frontera contra esa incidencia comunista de la Revolución Cubana? Porque fíjese cómo aquí después surge, que me gustaría también preguntarle su opinión sobre lo de Manolo, el levantamiento de las Manaclas. Si algo caracteriza a los imperios es que buscan la manera, camaleónicamente hablando, de adaptarse a los tiempos. Ya en 1960 era cuesta arriba para los Estados Unidos sostener una política de intervención. Lo que hicieron en el 65 aquí ya era de las últimas manifestaciones. Sí, porque ya había caído Gómez en Venezuela, Rojas Pinilla. Sí. Y eso de gendarmes, de la democracia, eso se fue transformando. Fidel es un fenómeno único en América Latina y en el mundo. Es decir, en 1959 esa revolución no triunfa como una revolución marxista-leninista. No. Entonces, era una revolución democrática y tenía las simpatías de la mayoría del pueblo cubano. Más marxista-leninista era Batista. Bueno, pero entonces, ¿qué sucede? Es el acoso del mismo sistema imperial, dicen Fidel y sus seguidores, que los empuja al marxismo-leninismo, hacia la cortina de hierro. Entonces, cuando se produce ese giro, pero aún así, Fidel, el Che y todos ellos, esas figuras, Camilo Cienfuegos, eran ídolos. Todos los jóvenes desde 14, 15, 16, 18 queríamos ser. Che Guevara, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos. Cuando se da el giro de ellos hacia el marxismo, que se declaran, entonces cambia Ya hay algunos toman distancia. No, porque yo estaba formado en un colegio de sacerdotes y teníamos profesores sacerdotes jesuitas que
cubanos, algunos de ellos, que nos hablaban maravillas del sistema, pero cuando da el giro, ya ellos cambian. ¿Usted entiende que sí, que realmente el giro de la Revolución Cubana hacia el marxismo-leninismo es prácticamente obligatorio por la confrontación con los Estados Unidos? Ellos tenían dos opciones: o seguir las pautas que trazaban los Estados Unidos. Y la incidencia que tenía Estados Unidos en ese momento, ellos, los casinos, el Congreso. Claro, no, incluso la mafia y todo. Claro. Estaban, y declararse libres, autónomos, o buscar el amparo de otra potencia, que fue lo que hicieron. Cuando o China o Rusia. Entonces escogieron la vía soviética, por lo menos el sistema por lo menos al principio, porque después acuérdese, Niquita, Mariquita, sí, lo que se da no se quita. Pero de todos modos, fíjate, es curioso que el caso cubano, cuando los Estados Unidos intentan, porque eso viene desde la administración Eisenhower, ya habían planificado con un sector, un núcleo cubano en el extranjero, de propiciar una invasión para... Claro, Bahía de Cochinos se estaba programando desde antes de la llegada de Kennedy. Y Kennedy no lo puede detener, o no quiso. ¿Entiende usted que fue un error de Kennedy no enviar el respaldo de la Fuerza Aérea Norteamericana? No, el error de Kennedy fue en permitir Bahía de Cochinos. ¿Usted entiende que debió haber suspendido Bahía de Cochinos? Bueno, hoy, a tantos años de distancia, habría sido mejor. Sin embargo, aún no proporcionando el apoyo que debió haber hecho, eso le costó que un sector ultra radical del exilio cubano participara en su asesinato. Algunos dicen que le costó la vida esa decisión. Bueno, sí, entre otras. Entonces, el caso cubano de Bahía de Cochinos influyó en que la administración Kennedy, a través de la CIA, les retirara el apoyo al grupo conspirador criollo para eliminar a Trujillo. Claro. Y entonces adoptaron una posición neutra, de contemplar qué sucedía en el país. Desde el punto de vista histórico, ¿cuál es su valoración sobre el alzamiento de Manolo Tavares Justo en las Manaclas? Una acción prácticamente heroica, es decir, esos muchachos, porque así era que se les decía, se inmolaron desesperada, producto de una desesperación. No se justificaba. Tenían un nivel de popularidad y de admiración y de reconocimiento de la sociedad. Además, imitar a Fidel, ok, pero Fidel llegó de México a Sierra Maestra y después llegó a La Habana. Él no estaba en La Habana y se fue a Sierra Maestra, que fue lo que hicieron Manolo. Bueno, estaban en Santo Domingo y se van. Conocemos los caminos de las escarpadas montañas de Quisqueya. Sí, un compromiso moral que solamente él quiso honrar. Y no podía combatir desde la ciudad sin necesidad de ir a inmolarse. Pero debo decirte que la izquierda latinoamericana, no solamente la dominicana, la izquierda latinoamericana cometió muchos errores a partir del modelo cubano, porque no analizaban la idiosincrasia. históricamente las condiciones objetivas, y lo dicen los mismos teóricos marxistas, las condiciones objetivas y subjetivas que se dieron para el triunfo del proyecto Fidel no se iban a repetir, no lo iban a permitir, y así fracasaron, no solamente aquí, sin entrenamiento militar, el Che en Bolivia. Bueno, y te voy a decir algo, así también una persona de muchos años después de la experiencia y de la formación militar del coronel Camaño cometió con caracoles. Fue un gravísimo error, sin una contraparte, tanto en la ciudad como en el campo, que lo apoyara. Fíjese usted que el modelo cubano fue irrepetible, y no porque no lo hayan intentado en varios países. Pero donde quiera que lo intentaron, fracasó. Incluso, mira, en Venezuela hubo guerrillas durante muchos años, hasta tal punto, y en Colombia, que en Perú pasaban desapercibidas para las autoridades. Douglas Bravos en Venezuela y en Colombia. Realmente ese modelo era imposible de repetir, porque además la historia nunca se repite, nunca se da un acontecimiento igual dos veces. ¿Eso se está dando aquí ahora? ¿Cómo?
¿qué diferencia hay entre la confrontación política del presidente del partido de gobierno, Leonel Fernández, queriendo regresar al poder, y el presidente actual en ejercicio, Danilo Medina, siendo promovido a la repostulación, con lo que pasó, por ejemplo, entre el presidente Balaguer y el vicepresidente Augusto Lora, o entre el entonces presidente Jorge Blanco y el presidente del Senado de ese momento, Jacobo Magluta? Esos son luchas intrapartidistas de partido. No necesariamente se da igual. Lora era vicepresidente y renunció y se fue para su casa a hacer su partido, pero no tenía una fuerza política. Sin el respaldo de Balaguer, Lora no hubiera llegado a ninguna parte. Viceversa. Sin el respaldo de Lora tampoco Balaguer hubiese en el 66. Pero ese... Lo que pasa es después que se puso la ñoña. Yo te lo pongo al revés. Sin el respaldo americano, Balaguer no hubiera llegado. En el 66. En el 66. Ok, pero también pero Lora, internamente Lora hizo su trabajo. Le brindó una plataforma. Claro, pero recuerda que cuando matan a Trujillo, cuando es ajusticiado el dictador, hay una reunión en la Casa Blanca en la que Kennedy con su equipo de política exterior analiza la situación dominicana. Eso lo describe perfectamente. Bernardo Vega en cómo los americanos ayudaron No, eso lo describe perfectamente Arthur Schlesinger en su libro Los 1000 días, que era uno de los asistentes de Kennedy. Y Kennedy le pide a su equipo que le analice cuáles son las opciones en el caso dominicano muerto Trujillo. Y entonces Kennedy plantea, ahí es donde plantea la doctrina Kennedy en relación con Santo Domingo. Decía Kennedy, tenemos tres opciones en Santo Domingo tras la muerte de Trujillo. O un régimen democrático o un régimen como el de Cuba o un régimen como el de Trujillo. Entonces debemos hacer todo lo posible para que no se repita un régimen como Trujillo. Este es el libro, ¿no? Los 1000 días de Kennedy. Los 1000 días de Kennedy, de Arthur, un historiador político brillante. Y Kennedy plantea y dice, debemos hacer todo lo posible para evitar que se repita una experiencia como la de Trujillo. Hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no se produzca una segunda Cuba. Y tercero, la democracia. Y la única forma que tenemos, eso lo hizo en el 61, llevar a Balaguer de la mano para construir la democracia. De ahí es que se mantiene Balaguer durante todos esos meses. Entonces, de ahí hasta las elecciones de diciembre del 62. Se va, pero sigue teniendo la atención. Y hasta las elecciones de diciembre del 62 que gana el profesor Juan Bosch. La mayor parte de ese tiempo, después del ajusticiamiento del tirano, y ya sabemos, es con Balaguer y ya sabemos que estando Balaguer residiendo en Nueva York, en Estados Unidos, y el trabajo de campo aquí del Partido Reformista, 63-64, realmente lo hace Augusto Lora. Claro, pero, y a propósito de este tema de la reelección presidencial, la reelección presidencial ha estado intrínsecamente vinculada a nuestro accionar político desde los orígenes mismos de la República. Sí, con Pedro Santana, Buenaventura Báez, después con Lilis, Horacio Vázquez. Mira, la primera constitución dominicana, la Constitución de San Cristóbal, que duró 10 años en vigor, prohibió la reelección. Sin embargo, Santana fue elegido presidente para 2 periodos consecutivos en el 44. Aún la Constitución prohibiendo. No, prohibía la primera Constitución. Y Santana, por las circunstancias en que era elegido presidente, en plena guerra con Haití y creando un Estado, fue elegido para 2 periodos consecutivos de 4 años cada uno. Lo que sucede es que por voluntad propia, él decidió abdicar del poder en el 48. Y la Constitución se quedó así de 4 años. Por eso Buenaventura Báez termina su primera gestión 4 años y luego vuelve Santana. Cuando la Constitución se reforma en 1854, que tuvo 2 reformas en ese mismo año,
una en febrero y otra en diciembre, para modificar el asunto del artículo 210 de la Constitución, que fue un artículo que le confería poderes omnímodos al presidente de la República, pero porque fue concebida en plena guerra. Y Santana decía, yo no puedo gobernar un país en guerra con tantos impedimentos y tantos obstáculos de un Congreso. Y realmente el artículo 210 funcionó a la medida del dictador, del déspota, porque en el sentido de que era un país en guerra y no nos pudimos organizar como debíamos. Entonces, las sucesivas reformas que se hicieron en el siglo XIX se hicieron por diferentes motivos. O había reformas para extender el periodo presidencial a 5 años, o había reformas para acortar el periodo. Nosotros tuvimos reformas constitucionales que establecieron el periodo en 2 años y duraron, y esos mandatarios cumplieron ese periodo. Lilis, Meriño, Villini, pero no pudo terminar. ¿Y Mon? No, Mon es ya principio de siglo XX, y Mon reforma la Constitución y la lleva a 6 años en vez de 5. Aquí, y también hubo 6 cuando Buenaventura Báez. Y la cuestión de la reelección, pues también tenía sus bemoles, porque era tomado en cuenta según el partido en el poder. De las 39 reformas, de las 39 constituciones que hemos tenido, ha habido muchas para el tema de la reelección, la mayoría. Pero, ojo, técnicamente hablando, si la Constitución es reformada, generalmente, ¿quiénes reforman las constituciones? Los partidos políticos que están representados en el Congreso Nacional. Son las formaciones políticas. Muy raro que haya un plebiscito para reformas constitucionales, excepto, bueno, se producen. Y la Constitución establece las formas, los mecanismos que deben seguirse para sus reformas. Si se observan, se cumple. Se viola solamente cuando tú haces lo que no está contemplado en la Constitución. Por ejemplo, en 1963, el 25 de septiembre, fue violada la Constitución del 63. Con el golpe de Estado. Con el golpe de Estado. Y luego el triunvirato, pues, puso en vigor otra Constitución del 60-62. Es decir, que se dio un paso hacia atrás. Pero las reformas constitucionales son normales cuando responden a situaciones e intereses de la sociedad expresada en los partidos políticos que las representan en el Congreso Nacional. Don Juan Daniel, ¿es la República Dominicana un país reeleccionista? Yo no puedo decir históricamente, esto. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque debemos ser uno de los países con menor cantidad de presidentes en un periodo de casi 200 años de nuestra vida como nación. ¿Por qué le digo esto? Muchos. Porque sí, pero la mayoría, o sea... Pero hay un continuismo. Claro, Sí, porque claro. Si analizamos, por ejemplo, Pedro Santana, Santana, Buenaventura Báez, sí. Lilis, Ulises Serós, sí. Horacio Vázquez, Cáceres, Mon Cáceres, Vázquez, Horacio Vázquez, Trujillo. Rafael Leonidas Trujillo Molina, Joaquín Balaguer, claro. Leonel Fernández y Danilo Medina. Si sumamos los años que han gobernado esos 9 hombres, claro, nos damos cuenta que entre los 9 han gobernado más de 100 años. Y ha habido más de 60 presidentes. Exacto. Desde el 44 pero sí, con periodos muy efímeros. Muy efímeros. Pero mire, si sumamos, por ejemplo, entre Buenaventura Báez y Pedro Santana, hay 20 y pico, casi 30. No, solamente Buenaventura tiene 4, 2, 6. Duró 6 años, del 68 al 74, y después otro más. Por eso le digo. Fue presidente 5 veces. Por eso hay casi 30 entre los dos. Ellos dos entre los dos hay casi 30. Lilis 15. Lilis 15 son 45. Sí. Cáceres Vázquez, 6. Moncáceres 6. 7 y Vázquez 6. Son 52. Horacio Vázquez 6. 8, casi 8, porque Horacio Vázquez tú le tienes que contar del 24 al 30, pero en el 1900, 1903
gobernó un año, algo así. Póngale 8, van 45 y 7, 52 y 8, 60. Sí, sí. Trujillo 31, Claro. 91. Balaguer 22. Balaguer 22, ahí van 9. Sí, sí, es 100. Todos. Y entonces Leonel 12. 12, van el casi presidente 100, Medina 8. Bueno, casi 135, 140 años. Solo que después de la dictadura, esos gobiernos que han repetido lo han hecho dentro del marco de la democracia y elegidos por una mayoría que los ha escogido. Esa es otra historia. Por eso Pero mi antes pregunta, no, antes se imponía, impuesto, claro. se imponía el caudillo. Por eso mi pregunta, ¿es la República Dominicana históricamente un país reeleccionista? Yo no puedo sostener eso. ¿Caudillista? Bueno, el caudillismo nos gobernó durante 100 y pico de años, hasta que comenzamos a modernizarnos como sociedad. El caudillismo solamente impera donde no hay institucionalidad, donde hay una combinación de factores. Entonces, tuvimos caudillos hasta el 30. Vázquez quizás fue el último de los grandes caudillos. Trujillo no califica sociológicamente y también psicológicamente hablando, no califica para el patrón caudillista. ¿Por qué? Porque el caudillo no se le teme, al caudillo se le sigue, se le quiere con los ojos cerrados. Trujillo infundía siempre, Trujillo sube infundiendo temor. ¿Balaguer fue un caudillo? Balaguer no, porque ya en la época de la democracia, ya hay una modalidad que los sociólogos latinoamericanos y norteamericanos hablan de populismo, de una modalidad del caudillismo que se combina con elementos de la democracia. Entonces, sí, tenía rasgos caudillistas. Balaguer era un político que a su edad, con el solo hecho de dar un golpe en la mesa, temblaban. Pero a lo interno pero con un control. Primero, control de su partido, claro, que daba una notación de ser una institución política moderna, pero al mismo tiempo manejada por él. A tal punto que yo recuerdo cómo en épocas de elecciones, cuando había que inscribir un candidato, todavía a las 12, a las 11:15, todavía Balaguer no había dicho nada y tenía una persona en la Junta esperando que llegara para eso. Y Bosch y Balaguer y Peña Gómez fueron esos, por eso fueron unos caudillos modernos en el sentido. Por eso es interesante el punto de vista del destacado sociólogo Wilfredo Lozano, que tiene un libro muy interesante que se llama Después de los caudillos. Es decir, lo que sobreviene en Santo Domingo después de Bosch, Balaguer y Peña. Leonel Fernández y Danilo Medina, por el hecho de ser los dos principales líderes del partido que ha gobernado los últimos 12 años de manera ininterrumpida, sí, pero también del 96 al 2004 más, entonces estaríamos hablando de, bueno, del 2004 al 20, 12. Sí. No, 16. Sí, y 4, los 4 20. Al ser ellos dos los dos presidentes del partido que ha gobernado los 20 de los últimos 24 años, ¿considera usted que tienen rasgos también de caudillismo? Pueden tenerlo, pero no lo son en el sentido sociológico del término, porque ya nosotros somos una sociedad que no corresponde a lo que era el esquema caudillista decimonónico y de principio del siglo XX. ¿Y cómo se le llama entonces? Porque le iba a preguntar también por el expresidente Hipólito Mejía, le iba a preguntar por el presidente del PRD, Miguel Vargas, le iba a preguntar, porque quizás no serían caudillos, pero entonces, ¿cómo llamarle hoy a esos líderes modernos, que mantienen líderes modernos, mantienen una cohesión y mantienen una parte importante de sus partidos? En épocas pasadas, previo a Trujillo, porque Trujillo establece aquí un sistema de partido único. El Partido Dominicano. Pero él descabeza lo que eran llamados partidos políticos. Él acaba con los caudillistas. ¿Por qué? Porque con el caudillismo, porque el caudillo también en una sociedad rural es una persona
de prestigio, de prestancia, puede ser económica, puede ser militar, Los pero generales, tiene su ejército. a eso iba. Los generales de la Manigua eran caudillos. Sí, claro, claro. Por eso Trujillo Desiderio Arias era un caudillo. En la línea nadie mandaba más que Desiderio. Don Guaro Estrella. Era un caudillo. Todo. Demetrio Rodríguez. Lilis gobernó en función de caciques regionales. Tenía en Samaná a Alejandro Anderson Macabón. Tenía en Montecristi a Miguel Pichardo. Yo le voy a mencionar uno. Amable Aristi Castro, ¿no es un caudillo en la Altagracia? Bueno, es un cacique. Es un cacique. Sí, es que el término realmente caudillo no resiste, no es compatible sociológicamente con en la sociedad de hoy. El partido político moderno. Ya cuando tú tienes organizaciones con locales, con una nómina de prosélitos, y con gente y cuando se elige, eso es impensable en un sistema caudillista, de que una elección interna, eso es el caudillo. De que sométanlo a la base. No, eso es impensable. Estamos ante líderes modernos. Que haya todavía en nuestra sociedad rasgos inherentes, típicos del sistema caudillista viejo, puede ser, pero realmente el caudillo es un fenómeno de las masas. Trujillo tenía esa combinación extraña de miedo y de fervor. El fervor era mucho carismático menos. Trujillo. Bueno, podía impactar. El oropel y todo lo que conlleva el poder, podía impresionar, pero realmente la base de sustentación del trujillismo era el terror y el miedo. Don Juan Daniel, y si hacemos una comparación, así como hemos analizado estos casos de caudillismo, a los partidos políticos, sí. A lo largo de nuestra historia, Partido Azul, después sí, los bolos, rojo, los coludos, bolo. Exacto. Pero ya después del ajusticiamiento de Trujillo para acá, en esta Cuarta República... Que es cuando el partidismo surge. Exacto. Moderno. El partidismo, entre comillas. Es moderno. Digo entre comillas porque todavía, en comparación con otras sociedades, tenemos una partidocracia más limitada. Sí, cierto. Pero vamos, sin lugar a dudas que hemos ido avanzando. Claro. ¿Cómo evalúa usted el comportamiento de los partidos políticos de hoy versus los partidos políticos de ayer? Y si entiende usted, como señalan algunos, que los partidos políticos están en declive. En crisis. Es posible que si se agota el modelo que hemos logrado desarrollar, bueno, la sociedad dominicana ha logrado desarrollar un modelo político, digamos, se quiere alternabilidad, la ha habido, aunque con distancia en el tiempo. Ha gobernado el Partido Reformista, gobernó el Partido Revolucionario. Los principales partidos han logrado llegar al poder vía las elecciones, no vía las armas, ni la manigua, ya eso no existe. Entonces, ¿qué sucede? Que si nos descuidamos, podría producirse en Santo Domingo un desinterés del país votante, del país político, si los partidos tradicionales comienzan a decepcionar a la masa votante, sobre todo si no se adecúan a los tiempos modernos de una masa votante joven que crece cada vez más. Y que la gente, don Juan Daniel, está votando todos los días más por la gente que por los partidos. Exacto. O sea, antes había una tradición. El arrastre todavía hoy es un rasgo, es un lastre, si se quiere, del sistema caudillista. Es decir, nos falta un poco todavía como sociedad madura para acudir a las urnas y votar. Yo voy a escoger a este candidato que su propuesta presidencial me conviene. No soy de ese partido. Pero me simpatiza. Me simpatiza y voto por este candidato a senador y por este candidato a diputado. Y por este candidato a alcalde, Exacto, aunque sea de diferentes partidos. Si soy un militante, entonces voto por todos los que propone mi partido, pero puede suceder que haya alguien que haya emergido y concite el interés
Entonces, eso es parte de la modernidad en las sociedades. Entonces, ¿entiende usted que no están en crisis los partidos, sino que deben adecuarse a los nuevos tiempos? Deben adecuarse a los nuevos tiempos y deben también continuar, porque el sistema democrático dominicano deben continuar perfeccionando el sistema democrático y las instituciones democráticas, y los partidos son instituciones. Por ejemplo, la ley de partido y la misma ley que sirve de fundamento a la Junta Central Electoral, el régimen electoral, es un paso de adelanto, de progreso para la institucionalización de los partidos. ¿Entiende usted que esta nueva ley de partidos políticos y la reforma de la ley de régimen electoral ha sido muy positivo para el sistema democrático? Y deberá ir requiriendo ajustes irán trayendo sus frutos. Claro, porque vamos a aprender. Fíjate tú por ahora como el asunto de que hay que cumplir los plazos. Claro. Bueno, ya quizá ya los partidos no están de su cuenta. Bueno, y otra cosa, además el resultado electoral, si yo soy un partido, debo de demostrar que verdaderamente tengo una base de sustentación que me justifica, que me sirve de respaldo, y no es que tengo una fachada y un nombre. Claro. Y entonces, volviendo a los procesos de reformas constitucionales, para entrarlo ahí en el tema de los partidos, ¿entiende usted que el haber tenido tantas reformas y el estarse en estos momentos debatiendo sobre una nueva reforma para eliminar el artículo transitorio que impide al presidente Medina repostularse, puede afectar a los partidos políticos y al sistema democrático? Mira, en Estados Unidos las reformas no se llaman reformas, le dicen a las reformas enmiendas. Tiene más de 25 la Constitución norteamericana, que tiene 200 y tantos años. La nuestra, es verdad, tiene 38, 40, casi 40 reformas, pero esas reformas hay que verlas a la luz de las circunstancias históricas que la produjeron. En el siglo XIX, cada presidente llegaba con su constitución. ¿Por qué? Porque había en una constitución, por ejemplo, Santana y Báez, en la reforma constitucional del 54, Santana prefería la reforma de diciembre, porque ahí había un artículo que era muy parecido al artículo 210. Báez prefería el otro. Luego se hizo una reforma, digamos, avanzada para la época en 1858, que fue la Constitución de Moca. Apenas duró 6 meses desde que llegó otro presidente, Báez, la echó por el suelo. Son consideradas históricamente la de Moca y la del 63 como dos de las mejores. Sí, y hay una constitución que no es muy estudiada, que es la de 1908, de Moncáceres. Digo de Moncáceres porque él era el presidente. Él fue que la propuso. Sin embargo, la del 66 ha sido la que ha tenido una mayor longevidad. Claro, la que se llama en los anales jurídicos la Constitución de Balaguer. Esa duró del 66 hasta el 2000. Hasta el 94. Hasta el 94. Hasta la reforma de la crisis electoral. Que lo que se hizo fue una enmienda, pero la Constitución siguió vigente hasta que se modificó. Bueno, de hecho se hicieron 4 enmiendas. La reducción del periodo presidencial, la prohibición de la reelección, el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, la doble nacionalidad y los horarios de votación. 5. Pero eso respondió a una circunstancia histórica. A la coyuntura del momento. Yo te diría que la Constitución de 1908, que suprimió la vicepresidencia de la República y estableció el periodo presidencial en 6 años, estuvo en vigor. Sí, porque Mon decía que los vicepresidentes nada más servían para conspirar contra los presidentes. Bueno, él no lo decía, era así. Pero eso fue lo que él enarboló para promover la reforma. Era así, porque Horacio... venía de Alejandro Bocigil. Horacio era vicepresidente cuando Juan Isidro, y Horacio se rebeló contra... Ese famoso, después que en 1903 se produce otra revolución, que parte de esa revolución, cuando tumban de nuevo a Horacio, está en un famoso merengue. Se va Horacio, se va... ya tiene la batuta Alejandrito Gil. Y después de la reforma, preso por la Guardia Mon, porque Mon... Bueno, porque Mon comienza a institucionalizar el ejército. Es decir, algo que no
pudo hacer ni siquiera Lilis. Era un ejército profesional y poco a poco Mon lo estaba construyendo. Pero al que le toca hacer eso, y por eso puede establecer una dictadura férrea, es a Trujillo. Llega al poder con un ejército que ya había eliminado el caudillo. Y modificó, Trujillo modificó seis reformas en los 30 Pero volviendo a esa reforma del 8, que creo que, bueno, estableció el periodo en 6 años, suprimió la vicepresidencia, la pena de muerte, que existía también en el 44, estuvo en vigor hasta el mismo día en que se produjo la ocupación americana. Ese día, el Congreso Nacional en la mañana aprobó otra constitución que fue aprobada en 1916 y no pudo entrar en vigor por la intervención. Con el tema de las aduanas. Cuando se produce la salida de los norteamericanos en el 24 y es electo Horacio Vázquez jura una constitución de 4 años y jura una constitución con un vicepresidente de la República. De manera que cuando en 1926 se produce la llamada prolongación de poderes, argumentando que él había sido electo al amparo de la Constitución de 1908, eso fue un solemne dislate. Sin embargo, pasó y él logró extender el periodo porque él juró una constitución con un vicepresidente y la constitución de 1908 no tenía. Hay otro debate similar ahora, es que como el presidente Danilo Medina juró en la constitución reformada en el 15 y esa nueva constitución establece que el presidente puede reelegirse por un único periodo, estaría habilitado para ser candidato en el 20. Hay un debate jurídico. Mire una cosa, don Juan Daniel, antes de concluir, le quiero preguntar, aprovechando la oportunidad de compartir con un historiador de sus luces, Juan Pablo Duarte y Gregorio Luperón. No les quiero llamar, ¿cómo le hago la pregunta sin ofender la memoria de estos dos grandes héroes de nuestro país? En el caso de Juan Pablo Duarte, el hecho de que no haya ocupado la presidencia de la República, que no haya ejercido un gobierno, y en el caso de Gregorio Luperón, que demostró ser un demócrata y dio paso, aunque después vino Lili y ya sabemos los resultados. Sí. Se lo voy a decir en un idioma de los tigres, pasaron con ficha. No, yo no creo. No. No fueron muy idealistas y quizás eso perjudicó a la República Dominicana de haber tenido... Juan Pablo Duarte, yo no sé si es el único, pero debe ser de los pocos casos de un fundador de una nación... Que no la dirige. Bueno, pero el caso de Duarte tiene una explicación. No la pudo dirigir, no solamente Santana, no la dirigió ni pudo dirigirla porque no lo dejaron sus adversarios políticos. Fue deportado, iba a ser fusilado, junto con los demás, y fue deportado a perpetuidad del país. Entonces... Pero no le faltó... No, ¿qué le va a faltar? El apoyo, no, le voy a decir, el apoyo determinante para imponer su popularidad. ¿Pero cuál? Mira, no hubo nadie que... En 1844 éramos 125,000 habitantes. ¿No hubo nadie que se le enfrentara a Santana en defensa de Duarte? Bueno, lo enfrentó su propia clase. Es decir, lo enfrentó Báez, lo enfrentó... Pero a favor de sí mismo, ¿no de Duarte? No, es que ni Báez ni Santana querían saber de Duarte. ¿Entiendes? La clase dominante no es nada más Santana, es Bobadilla, Tomás Bobadilla es y Briones. Es Caminero, es Santana, no es más que el brazo ejecutor. Es la punta de la lanza. Pero hay una clase, el cónsul francés, Saint-Denis, porque la República se proclama al amparo de Francia, que quería establecer aquí un protectorado para poder llevar a cabo su plan de recuperar la parte francesa. ¿Usted cree que...? Entonces, voy a lo que me preguntas. Duarte no le dieron la oportunidad de gobernar
o de por lo menos permanecer en el país, es el único de los fundadores de la República que fue deportado junto con toda su familia. Después no pasó eso con los demás. Y Luperón, por su lado, es de la generación posterior a la fundación de la República y es uno de los próceres más destacados de la guerra restauradora y tiene sus méritos. Tuvo oportunidad de gobernar, pero no estaba en su naturaleza las riendas del poder. Él se sentía cómodo allanando el camino para que otras figuras lo hicieran. De manera que, y realizó aportes extraordinarios al antillanismo, a la democracia, al Partido Azul, al liberalismo. A su natal Puerto Plata. A todo. Es decir, y solo cuando Lilis, que fue producto en parte del respaldo que él le brindó, cuando Lilis entonces saca las garras, Luperón se va, pero un nacionalista, carta cabal, durante los 6 años de Báez estuvo en el telégrafo, en el vapor, combatiendo a Báez todo a lo largo de los 6 años. Es decir, un patriota ejemplar, y lo mismo pasó con Duarte. Sin embargo, Duarte regresó a ponerse al servicio del gobierno restaurador en Santiago y lo recibieron con los brazos abiertos, pero le pidieron que se fuera de nuevo para ver. Claro. ¿Fue Duarte la primera víctima de las características de la política criolla? Bueno, los trinitarios, sí, los trinitarios. Y después Sánchez y Mella regresaron cuando la amnistía de 1848 y bueno, el deseo de ellos era que el país prosperara. Después, varios temas que se me quedan para un segundo programa que me gustaría poder tener la oportunidad. Estuvimos a punto de ser el estado número 38 de los Estados Unidos. Así es. Con las negociaciones de Báez y Samaná. También muchos temas de historia, también conversar con usted sobre lo que fue ese periodo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con los partidos de la época entre los bolos y los coludos, ese periodo tan incidentado políticamente, y también la revolución del 65, la guerra de abril del 65. Un fenómeno. Es una historia interesante la nuestra. Solo comparable. No es aburrida la historia dominicana. Jamás. Para nada. Llena de experiencias enriquecedoras y sobre todo que a lo largo de todos esos conflictos, proclamación de la República, las 2 grandes guerras que tuvimos en el siglo XIX, es decir, la guerra dominico-haitiana y la guerra dominico-española. Las 2 intervenciones norteamericanas. Las 2 intervenciones. Somos el único país de América Latina que ha sido intervenido 2 veces por Estados Unidos. Ese pueblo luchando, resistiendo, siempre hubo resistencia contra el dominador. ¿Quién considera usted, no le voy a preguntar uno para hacerle, pero los 3 mejores presidentes de la historia de la República Dominicana, ¿no? No, eso es... En Estados Unidos usted sabe que hacen los top 5, los 5 mejores y los 5 peores. Siempre ganan Lincoln, Washington, Franklin Delano Roosevelt. Pero ahí hay una carga muy emotiva. Es decir, ellos... yo pienso que a cada presidente hay que juzgarlo dentro del contexto que gobernó y lo que logró acometer en beneficio de la colectividad. Eso solamente es posible hacerlo ya después de Cáceres, Vázquez, Trujillo, todo lo que pasó en la dictadura, porque no todo fue negativo, pero realmente sentó las bases para lo que hoy tenemos como Estado Dominicano. Lo negativo pesa mucho más que lo positivo, porque tuvo un costo material demasiado, un costo espiritual demasiado elevado para el pueblo dominicano. Claro. Y luego en la época de la democracia, bueno, pero nosotros tenemos mandatarios que han sido verdaderamente ejemplares. Muchísimas gracias, don Juan Daniel Balcácer. Qué gusto haberle tenido por acá y haber tenido la oportunidad de compartir con usted todos estos conocimientos. Las gracias a ti. Y la invitación para que próximamente podamos estar de vuelta con mucho gusto, compartiendo de nuevo. El profesor Juan Daniel Balcácer, destacado historiador, reconocido intelectual dominicano, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, autor de varias obras sobre historia y sobre la composición de esta sociedad nuestra, con todos los altos y bajos que todos estos capítulos
de la política nos han traído. Un gran placer para nosotros haber compartido con ustedes. A ustedes las gracias por su sintonía. Nos vemos mañana en una nueva entrega de Víctor en Vivo, otro nivel de información.